días y bienvenidos a una nueva entrega de Referentes Neos. Hoy tenemos con nosotros un plantel de lujo para hablar de unas elecciones próximas en Venezuela el 28 de julio. Nos acompañan don Miguel Enrique Otero y don Antonio Ledezma, como decía, un plantel de lujo. Muchísimas gracias, bienvenidos. Ahora os presentaré más tranquilamente. Pero bueno, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. No, gracias a ustedes por la invitación. Por contextualizar un poco la razón de ser de este capítulo de Referentes Neos, es que el próximo día 28 de julio se celebrarán elecciones presidenciales en Venezuela. Vamos a tratar de analizar en estos minutos los posibles escenarios que se abren después de este periodo electoral, tanto para Venezuela como para el resto del mundo, que está expectante ante este proceso electoral incierto y que se celebrará con una gran inestabilidad en el país, ¿no? Como decía, don Antonio Ledezma es político y abogado. Fue 2 veces diputado en el extinto Congreso Nacional de Venezuela, actual Asamblea Nacional. Fue también senador de la República en el año 1994 y fue alcalde mayor del distrito de Caracas. En el mes de febrero del año 2015 fue encarcelado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía política del régimen de Nicolás Maduro, y consiguió abandonar Venezuela en el año 2017. Correcto. Y establecerse aquí en Madrid. Por otro lado, don Miguel Enrique Otero es matemático y periodista. En 1983 también fue diputado electo por el extinto Congreso Nacional de Venezuela y reelecto en 1988 y 1993. En el año 2003 es presidente para la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Iberoamericana de Prensa. También en 2015 la juez María Eugenia Núñez, ¿es correcto? Sí. Ordenó la prohibición de la salida de Venezuela a unas 20-30 personas, directores de medios de comunicación, entre los que se encontraba don Miguel, y actualmente dirige su periódico El Nacional desde el exilio aquí en Madrid. Bueno, como decía, bienvenidos y muchísimas gracias. Si os parece, entramos en materia. Si quiere, empezamos por usted, don Miguel. Actualmente y previo a este proceso electoral que comenzará el 28 de julio, ¿cuál es la situación actual de Venezuela? Bueno, la situación actual es que es una dictadura terrible, pura y dura, que ha destruido a Venezuela. Son 25 años ya de régimen y Venezuela está en unas condiciones absolutamente desastrosas. O sea, la gente no se da cuenta de lo que es la realidad venezolana. Hay 8 millones de venezolanos, que es casi 1/3 de la población, que se fue en los últimos 6 años. Hay una reducción del salario, del ingreso, de una manera terrible. El 92% de la población vive a nivel de pobreza y el 75% a nivel de pobreza crítica, siendo Venezuela del país más rico de América Latina en esos términos hace 30 años. Además, hay una represión muy, muy fuerte de los 16.000 personas que fueron detenidas en el transcurso del tiempo en actividades políticas. 13.000 les violaron sus derechos humanos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los mataron o los violaron o les dieron golpes o los encarcelaron sin derecho a un tribunal normal, a un juez normal. Y bueno, esa es la situación, un país absolutamente destruido en unas condiciones que la gente no se imagina. Y por supuesto, no hay libertad de expresión, no hay medios independientes, todo está controlado por el Estado, las instituciones están todas controladas, no hay ni separación de poderes de ningún tipo. En fin, es una cosa única, pues que describirla es verdaderamente terrible. En este sentido, ¿tienen ustedes esperanza en este proceso electoral que se abre? Hablábamos de la posibilidad de 4 escenarios, más o menos, ¿no? Lo hablábamos antes fuera de cámaras con don Antonio. Una posible suspensión de las elecciones, una inhabilitación previa de los candidatos opositores,
directamente el fraude electoral a gran escala o una victoria de los opositores. En este sentido, ¿tienen ustedes esperanza? ¿Qué opción de todas estas es la que ustedes ven más probable que ocurra? Y en este sentido, ¿qué tendría que ocurrir dentro de Venezuela para que se pudieran celebrar unas elecciones con todas las garantías y unas elecciones justas? Bueno, lo primero es que en medio de ese cuadro, con tanto dramatismo, pero basado en la realidad, porque lo que ha dicho Miguel Enrique Otero es absolutamente cierto y además muy objetivo su narrativa. Pero en medio de todas estas calamidades y adversidades, esta catástrofe monumental, nunca ha sido una opción rendirse. Nuestro pueblo ha luchado porque en efecto falta la comida, falta el agua potable, falta la luz eléctrica, falta la libertad, pero no le falta al pueblo la esperanza y la fe, que son dos recursos claves para que una sociedad pueda sobreponerse a las adversidades. Y sobre todo cuando tiene a una mujer que está presidiendo esas manifestaciones apoteósicas a lo largo y ancho del país, que ponen como prueba la determinación del pueblo de hacer posible una victoria en medio del ventajismo, en medio de las arbitrariedades, porque estamos nosotros padeciendo los rigores de un régimen sin duda alguna autoritario. Hace algunos días escribía en uno de mis artículos dominicales que estamos desarrollando una campaña rara y me inspiraba en ese concepto de las tierras raras donde se encuentran los minerales para poder llevar adelante los proyectos de energías renovables. Y una campaña rara porque, por ejemplo, a María Corina Machado la inhabilitaron y a María Corina Machado le bloquearon la candidata que ella había postulado, que era Corina Yori. El régimen pensaba que María Corina Machado iba a llamar a la abstención, iba a llamar a una revuelta, y resulta que María Corina lo que hizo fue respirar profundo y plantarse como lo que es una mujer con vocación y condiciones de estadista, y de manera unitaria los venezolanos echamos mano al nombre de un ciudadano ejemplar como es Edmundo González Urrutia. Una campaña rara porque a María Corina no le permiten, por ejemplo, usar un vuelo comercial. Imagínense ustedes que el señor Feijóo vaya al aeropuerto de Barajas a comprar un boleto para viajar de Madrid a Asturias y le digan, no, usted no le podemos vender. ¿Pero por qué? Bueno, porque si le vendemos un pasaje, cierran Iberia. Y bueno, a María Corina Machado no le permiten usar vuelos comerciales. Y la línea que se le ocurra es pedirle un boleto comercial a María Corina para viajar de Caracas a Maracaibo, la cierran o la multan. Pues bien, eso se ha convertido, esa adversidad la hemos convertido en una oportunidad, porque como no la dejan viajar por avión, María Corina se ha ido de pueblo por pueblo y se ha convertido en una tormenta benigna, alborotando todas las comunidades de Venezuela. Una campaña rara, y de eso puede hablar con propiedad Miguel Enrique, que es editor, porque en todas las campañas electorales los candidatos usan presentaciones de televisión, van a las emisoras de radio, se colocan vallas en los laterales de las carreteras, de las autopistas, pendones, etc. No, allá no hay posibilidad de que María Corina vaya a una televisión, de que pueda colocar vallas, y sin embargo, actualmente la relación es de 80-20. De allí que no es que la oposición está apoyando una salida electoral, es el pueblo de Venezuela. Porque la diferencia de esta coyuntura con el 2012, donde compitieron Capriles y Chávez, o de abril del 2013, en una elección sobrevenida en la que compitieron Capriles y Maduro, es que en aquellas ocasiones habían dos mitades, una mitad con el régimen, una mitad con la oposición. Pero ahora, en esta circunstancia que estamos sobrellevando, tenemos al pueblo, incluido ciudadanos que antes eran chavistas o votaban por Maduro, que ahora están hastiados, están cansados, están agotados, están repudiando a Nicolás Maduro, que no tiene otra alternativa que hacer las elecciones. De allí que el escenario de suspender las elecciones yo creo que ya no les da tiempo. Aquí lo que está planteado es un fraude. Pero fíjense que es una campaña rara, porque la gente dice van a hacer un fraude, pero en vez de abstenerse,
la gente dice, van a hacer un fraude, ahora con más razón voto, ahora con más razón me movilizo. Nos impidieron a los que estamos en el destierro votar. Somos 4.500.000 venezolanos con derecho a votar según la legislación vigente. Bueno, eso nos ha obligado a nosotros a convertirnos en impulsores por las redes, porque lo que estamos haciendo, como Miguel y yo, que no nos permiten votar, es llamar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de toda la vida, a pedirles que se esmeren en acompañar a Edmundo, en acompañar a María Corina, para hacer posible la victoria del próximo 28 de julio. Fíjate que otra maniobra que hicieron a última hora es que para que una persona sea testigo en una mesa electoral, la obligan a que tiene que votar en esa mesa electoral. Eso ocurrió hace unos 20 días. ¿Qué hizo la dirigencia que lideran Edmundo y María Corina? Organizarse. Y en tiempo récord, ya al día de hoy, por lo menos el 98% de todos los centros de votación están cubiertos. O sea, hay garantía de que vamos a tener allí los ojos de los activistas, de los ciudadanos dispuestos a hacer respetar la voluntad soberana de la sociedad venezolana. Ante esta tormenta benigna, como la calificaba usted a María Corina, no ven, ya usted en su intervención lo ha citado, pero no ven posible entonces una cancelación electoral, ¿no? O sea, no ven que sea posible suspender las elecciones antes de celebrarse. Bueno, es una dictadura que puede hacer cualquier cosa. Puede suspender las elecciones, puede generar un conflicto armado con Guyana, y entonces dice que ya por razones de fuerza mayor suspenden las elecciones. Pueden detener a María Corina y a Edmundo, o pueden inhabilitar a Edmundo. O sea, esas cosas las pueden hacer, pero como dice Antonio Ledesma, en la medida en que se acercan las elecciones es más difícil para ellos, porque no es solamente lo que se ha generado en Venezuela de apoyo a Edmundo y a María Corina, que es una cosa única, sino que además aliados de ellos como Petro y Lula están esperando unas elecciones transparentes. O sea, lo que es la comunidad internacional está pendiente de que haya unas elecciones, y ellos creen que ellos pueden ganar haciendo el fraude que ellos normalmente hacen, pero la diferencia es tan grande que por más fraude que hagas, por ejemplo, ya son 25 millones de votantes. Con esto que hicieron con la diáspora, ya se sacaron del juego a 5 millones de personas. 4, sí. Hay 3 millones de nuevos votantes que no los inscribieron, que son jóvenes que votarían contra Maduro. Entonces ya son 8 millones de personas. O sea, ya es un fraude electoral que va avanzando. Ellos tienen preparado un gran fraude. Esta cosa de los testigos, en fin, tienen muchas cosas adicionales, pero la ventaja es tan grande, y la fuerza de la gente que está con el cambio, que dice María Corina en una de esos eventos, en un sitio del interior, habían 10.000, 15.000 personas, y ella habló del tema electoral y dijo: ¿quién de ustedes está dispuesto a ir a cuidar los votos en las mesas? Y las 15.000 personas levantaron la mano. Eso no lo veíamos antes. Hay una movilización. Una movilización militante, no es un apoyo a vamos a votar y punto, vemos las elecciones y entonces el día de las elecciones nos sentamos con la televisión a ver lo que va pasando. No, hay una movilización. O sea, el suceso electoral no es solamente una elección, es parte del proceso de cambio, y eso está determinado por la capacidad de movilización que se ha generado. Ustedes han estado prácticamente toda su vida defendiendo la verdad y la libertad, ¿no? Valores que nosotros desde NEOS ponemos en valor, valga la redundancia. En este sentido, ustedes que han sufrido represión, ¿merece la pena movilizarse, luchar por lo que verdaderamente uno cree? ¿Merece la pena dar la cara por estas ideas? Que son principios irrenunciables. Si tú dejas de defender en lo que crees, es como que perdieras la vida, aunque sigas respirando. Y para nosotros, Venezuela vale la pena. Nosotros estamos cada día más cerca del país, aunque estemos desterrados, porque nuestro corazón, nuestros sentimientos están consagrados
a abonar la tierra para que pueda florecer ese árbol frondoso de la libertad bajo cuya sombra queremos nosotros abrigarnos. Es la lucha de Miguel, para que la gente ustedes se imaginarían qué pasaría en España si Pedro Sánchez ordena tomar las instalaciones del País o del diario El Mundo o de ABC o de La Razón. Sería un gran escándalo, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, allá en Venezuela, el régimen de Maduro tomó con efectivos militares, con fusiles y pasamontañas, las instalaciones del Diario Nacional, los archivos, la rotativa, el edificio absolutamente fue tomado, porque el régimen tiene una operación contra los medios de comunicación para avanzar en su tesis de la hegemonía comunicacional. Emisoras de radio, medios impresos, estaciones de televisión, y usan varios métodos. Un método es que ofrecen dinero. Al Nacional le mandaron mensajeros ofreciendo 150, 160 millones de dólares. Pero como Miguel Enrique se resistió a vender el periódico, buscaron el atajo de un juicio amañado, porque en Venezuela no hay separación de poderes. Y si no hay separación de poderes, no hay democracia, porque esa es la columna vertebral de un sistema democrático. De allí que nosotros nos sentimos cada día más comprometidos a luchar para desmontar todo ese entramado dictatorial, porque sin libertad no va a ser posible cristalizar en la realidad los proyectos que hay para que Venezuela pueda reactivar su aparato productivo, para que para que retomemos la senda del crecimiento económico, para que podamos regularizar el sistema educativo en un país que en este momento acusa el dolor de ver el deslave de miles de educadores que fueron formados en las mejores universidades del país y del mundo, que han tenido que emigrar, que han tenido que renunciar, porque el salario de un educador es paupérrimo. Y así tenemos actualmente a niños que, en el mejor de los casos, reciben 2 días de clases a la semana. De allí que, frente a esta tragedia, nosotros no podemos mirar para los lados. Hay que asumir el riesgo. Y desde afuera lo que hacemos es darle ánimo a los que están allá luchando en el candelero, porque la verdad que los que están allí poniendo el pellejo son mujeres y hombres como María Corina y Edmundo González Urrutia y todos esos activistas que no se dejan amilanar. Esta es una campaña rara, retomo el concepto porque te puedo decir que el comando de campaña de María Corina, todo el comando, la estructura medular de la campaña, están asilados en una embajada. Magalí Meda, que es la jefa de campaña, está asilada en la embajada de Argentina. La jefa de prensa, Claudia Macedo, está asilada en la embajada de Argentina. El doctor Humberto Villalobos, que es el que maneja todos los operativos de las mesas electorales, etcétera, está asilado en la embajada de Argentina. Pedro Ruchurto, que es el que coordina hace más de 10 años el tema internacional de María Corina Machado, está asilado. Pero un activista llamado Henry Alviare, que es el que estaba llevando adelante toda la operación de los comanditos, que es el buque insignia de la campaña, porque es la manera de organizar a los activistas, lo secuestraron y lo tienen metido en una de las cárceles de Maduro, el helicoide. Y sin embargo, surge otro Henry Alviare, surge otro jefe de campaña, y se multiplican los ánimos y el coraje, y vemos ahora que en vez de paralizarse la campaña, es resiliente la campaña. Es una ola imparable. Es una ola imparable, y por eso el fraude nosotros lo estamos viendo, porque eso es como que si tú estás en este salón y ves pasar por aquí un elefante, no te puedes hacer desentendido. Estás viendo el elefante. Nosotros estamos viendo el fraude, pero como guerra avisada no mata soldados, nosotros estamos preparados para eso, porque tú puedes esconder esta botella, te la puedes esconder aquí, pero esconder, como decía Miguel Enrique, una ventaja descomunal, como la que ya se ve en las encuestas serias, pero también en las encuestas de carne y hueso, que son manifestaciones de 200.000, 300.000 personas como las que vimos en la capital del estado Táchira, un estado andino de Venezuela, sin dinero, sin cuñas de televisión, sin posibilidad de financiar la logística. Eso es realmente premonitorio
de lo que va a pasar el próximo 28 de julio. ¿Qué puede hacer Maduro? ¿Usar la Fuerza Armada? Nosotros le hemos estado mandando un mensaje, aprovecho estas cámaras y esta conversación para reiterarlo. Nosotros le pedimos a los soldados de Venezuela, a los militares, que simplemente cumplan con lo que dice la Constitución Nacional, el artículo 328 de la Constitución Nacional. Y que recuerden la sentencia del libertador Simón Bolívar: maldito el soldado que dirija sus armas contra el pueblo. Que no se presten para maltratar a un pueblo que simplemente lo que va es a hacer uso de algo muy sublime, que es el sufragio, algo inofensivo, que es el voto, para marcar un nuevo destino para Venezuela. Don Miguel, en el caso de que tanto Edmundo González como María Corina ganen las elecciones de este próximo 28 de julio, somos conscientes de que el próximo gobierno no tomará posesión hasta el mes de enero de 2025. En ese periodo de transición, desde julio a enero, ¿qué creen que puede ocurrir tanto en el mejor de los casos como en el peor de los escenarios posibles? Bueno, es una situación complicada porque el Tribunal Supremo está en manos de Maduro de una manera, o sea, son como empleados de él. Igual la Asamblea Nacional y todos los poderes públicos, el fiscal, el contralor, todo. O sea, ellos han secuestrado a todos los poderes públicos y esos poderes públicos se mantendrían hasta enero. Entonces tendría que venir un proceso inmediatamente de las elecciones donde este tema pase a una dimensión distinta, porque ellos con todos esos poderes pueden hacer cualquier cosa. Lo que no hacen ahora, lo que no logren hacer ahora con el fraude, lo pueden hacer después de que gane las elecciones y no pueda asumir la presidencia, porque tiene que esperar hasta enero. Y dado los niveles de corrupción, de abuso, de arbitrariedad de ese régimen entre agosto y enero, cualquier cosa pueden ellos armar ahí. Entonces, nosotros esperamos que en ese periodo se produzcan otras cosas. Haya algún tipo de mecanismo popular o mecanismo institucional que pueda evitar que ellos sigan en el camino en que tienen a Venezuela de hace 25 años. Porque esto va a depender un poco de aquellas personas que quieran aferrarse, ¿no?, al poder. Sí, alguna gente dice, bueno, esta gente cuando gane las elecciones el mundo, bueno, simplemente se van a ir, pero eso es muy relativo porque son fieles seguidores de Maduro y empleados de ellos, y además están inmersos en corrupción, o sea, prevén que un sistema judicial independiente pueda actuar contra algunos de ellos, entonces van a querer aferrarse al poder. O sea, si ocurre eso, ellos que no puedan evitar el triunfo de María Corina, que es el camino como el de Edmundo, el camino en el que vamos, ese periodo es verdaderamente peligroso. Que todo tiene su tiempo. Tú no te puedes enjabonar sin primero echarte agua. Primero el agua y después el jabón. Tú no puedes confundir la cena con el desayuno. Y ahorita aquí lo clave es la llave maestra, y la llave maestra es la que va a estar en las manos del mundo de María Corina el próximo 28 de julio. Y lo que nosotros aspiramos es que se desarrolle a partir de ese momento una transición pacífica, porque vamos a pasar la página de un régimen autoritario para comenzar a escribir una nueva historia bajo el sol de la libertad. La transición pacífica asegura garantías, porque, como lo decía Miguel Enrique Otero, si algo representa lunares para este régimen, es la falta del debido proceso, por ejemplo, para esos 16.000 ciudadanos que han sido víctimas de detenciones arbitrarias. Yo fui preso por más de 1.000 días y tuve que apelar a la fuga porque nunca tuve un juicio justo. Y por eso aprovecho a decir en nombre de María Corina, del mundo, que en ese gobierno de transición que va a presidir Edmundo González, no habrá tiempo para cacerías de brujas, ni tiempo, ni voluntad, ni ánimo, porque los problemas de Venezuela son insondables, y un gobierno responsable que vaya a presidir una transición
no puede darse el lujo de andar por aquí persiguiendo a unos y a otros, cuando esa tarea la va a corresponder a los tribunales de justicia, que dejen de ser pelotones de fusilamiento, como lo quiso decir Miguel Enrique, porque ese tribunal de justicia no es sino una comparsa de personajes disfrazados con toga y birrete de magistrados, pero que no son magistrados, son sicarios del Poder Judicial que disparan a matar según la instrucción que les dio Chávez en su momento y ahora Nicolás Maduro. Yo quiero dejar eso claro, porque a veces hay gente que piensa que en Venezuela va a haber una lucha encarnizada, ¿no? Va a haber justicia, porque la impunidad tampoco es saludable. Va a haber justicia porque se han cometido muchos delitos, muchos crímenes, ha habido mucho robo, ha habido un saqueo que no tiene parangón en la historia de la humanidad, pero eso lo tendrán que hacer las instituciones para ofrecerle incluso a los que estén comprometidos con ese tipo de delitos las garantías elementales. Bueno, Venezuela ha pasado a ser uno de quizá de los principales enemigos de Occidente, ¿no? Por sus alianzas internacionales, pues en el caso de Irán, Cuba o con otros grupos como Hamas, y financiar y orquestar determinados movimientos políticos y candidaturas de izquierda en diferentes países de Iberoamérica. ¿Ustedes cuál creen que debe ser el rol que juegue Europa en esas relaciones con Venezuela? Y no sé si ustedes a lo mejor se han podido sentir algo solos en tanto en cuanto la actitud que Europa y Occidente ha tenido con el caso venezolano. Bueno, es que yo creo que no toman conciencia de la gravedad del asunto. Venezuela es un peligro para la seguridad mundial. Las alianzas de Maduro que vienen desde Chávez son las alianzas con todas las fuerzas del mal, que empezaron con la FARC y el ELN, y con el tiempo esas alianzas han incluido a Hamas, a Hezbollah, a los iraníes, a todo lo que es las fuerzas del mal. Y Venezuela se ha convertido en una especie de santuario para que toda esa gente pueda estar allá, pueda disfrutar de Venezuela, no solamente estar de vacaciones, sino que además organizar cosas allá. Y, por ejemplo, en el año antepasado que hubo este grandísimo desfalco de 23.000 millones de dólares de Tarek El Al-Saimi, que era el ministro de Minas y presidente de la petrolera, es un desfalco tan grande que la sospecha de que mucho de ese dinero fue a financiar al terrorismo de Hamas es grande, aunque todavía no hay pruebas definitivas. Pero además las alianzas pasan también por el narcotráfico. Entonces Venezuela es un país que, aunque no es un gran productor de cocaína, es el país que distribuye, que gerencia, que articula la cocaína. El 80% de la cocaína que llega a Europa viene de Venezuela, que además no es producida en Venezuela, sino producida en Colombia, producida en otros países. Y eso es un tema verdaderamente clave. O sea, no es solamente las alianzas con estos movimientos y con estos grupos que son las fuerzas del mal, sino que además está el tema del narcotráfico. Si uno toma la página del Departamento de Justicia norteamericano y busca los perseguidos los que están sindicados por narcotráfico en el mundo, que tienen país por país, todos los países son unos alias. O sea, si va no sé, a Panamá, entonces el Tuerto José, ese tipo de cosas, no, son todos en todos los países. Cuando va a Venezuela es el vicepresidente tal, el gobernador tal, el ministro tal, el comandante de la Guardia Nacional, no hay alias. Es el gobierno. Públicos y notorios. Es el gobierno. Entonces eso hace que Venezuela sea realmente un peligro para la seguridad mundial. Pero han habido algunos detalles, más allá de ese cuadro que nos ha pintado Miguel Enrique, que desde luego nosotros agradecemos. Se han producido algunas votaciones en el Parlamento Europeo de respaldo a la lucha que estamos dando en Venezuela. Recientemente ocurrió algo realmente peculiar aquí en España.
porque las fuerzas políticas españolas, las claves, el PSOE, el PP, Vox, etcétera, están siempre protagonizando una crispación cada día más creciente. Sin embargo, hace pocos días se sometió a votación un documento, una resolución en el Congreso de Diputados de España y fue aprobada por unanimidad, incluyendo los votos del PSOE. O sea que ellos no dejan de estar persuadidos de la lucha que estamos dando los venezolanos para hacer una elección democrática, pues nosotros no estamos planteando ni rebeliones, ni golpes, ni andamos buscando atajos para defender nuestros derechos. Estamos de cara al sol participando en una elección, pero desde luego esperamos más de Europa por todo lo que acaba de decir Miguel Enrique, no solo por estas alianzas con el eje del mal, que son además evidentes porque Maduro no las disimula, sino que se vanagloria de sus relaciones con el castrismo, con Irán, con Rusia, con todos estos personajes que son una amenaza para la paz y la estabilidad de Europa y de América. De allí que el problema no es un problema solo de los venezolanos, el problema es también de Estados Unidos, porque buena parte de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por territorio venezolano. Y ustedes ven las noticias que salen aquí en los medios españoles o de Europa. Ya no es diciendo que una muchacha venezolana ganó el Miss Universo. Ya no es diciendo que Dudamel va a presidir un concierto en París o en Viena. No, es la noticia del tren de Aragua, de los delincuentes, de que agarraron un buque cargado con 4.000 kilos de cocaína. Y eso es lo que nosotros queremos acabar. Que se hable de la Venezuela profunda, la Venezuela bonita, de la Venezuela alegre, verdadera. De la Venezuela verdadera, y eso es lo que queremos que comience a ocurrir a partir del 28 de julio. En un futuro, ¿les gustaría ver a ustedes una relación más cercana entre Venezuela y España? ¿Y ustedes creen que María Corina sí que contempla quizá en su agenda internacional, contempla a España como un aliado? Claro, recientemente participó en una sesión organizada por la Comisión Iberoamericana del Senado. Y eso fue noticia de primera plana en muchos medios de comunicación. Y estaban allí presentes senadores de las distintas tendencias políticas. Y si algo coloca en alto relieve de María Corina, es esa relación que tenemos, histórica. Nosotros, les guste o no a Maduro, nos descubrió Cristóbal Colón. Y ellos allá siguen con ese cuento del imperialismo. Son capaces de decir que el déficit fiscal que tiene actualmente Venezuela y que el deterioro de las escuelas es culpa de Cristóbal Colón. Y le han comenzado a cambiarle el nombre a más de 6.600 escuelas. Es una cosa absurda y ridícula. La autopista Francisco Fajardo le cambiaron el nombre porque Francisco Fajardo representa el colonialismo, el imperialismo. Bueno, nosotros no caímos en esos nubarrones de la leyenda negra. España para nosotros es la puerta hacia Europa y por eso es que hemos venido a tocar el corazón de los españoles, porque como decimos o decían nuestras abuelas, hoy por ti, mañana por mí, Venezuela fue un cielo abierto para que llegaran a nuestra patria miles de españoles en los tiempos difíciles que vivió este país. Y por eso ha habido una mezcla de razas bien batida, de gallegos que se casaron con venezolanas, de canarios que se casaron con venezolanos. Y usted va a Canarias y a mí me sorprende, recientemente fui a una conferencia en la Universidad de La Laguna y cuando voy por las calles veo las casas, Casa Maracay, Quinta Caracas, porque los canarios evocan los tiempos en que desde Venezuela llegaba el cheque a la familia de Canarias o de Galicia. Y ahora España nos está devolviendo ese cariño. Si en algún lugar de Europa nos sentimos bien tratados los venezolanos, es aquí en España y eso lo vamos a tener aquí tatuado en la memoria del corazón. ¿Ven ustedes algún paralelismo sobre lo que ocurrió en Venezuela en su día, cómo se preparó un poco, cómo se apuntaló el régimen con lo que está pasando desde hace un par de años aquí en España? ¿Ven ustedes algún tipo de paralelismo? No sé si querían comentar algo acerca de esto. Claro que hay paralelismo.
Siempre decimos que nosotros venimos del futuro, porque este esquema populista de izquierda, que no tiene nada que ver con el proyecto socialista tradicional, que es un proyecto que va hacia el autoritarismo, pasa por algunas fórmulas que se repiten. Una fórmula que tiene que ver por la toma del sistema judicial, del Tribunal Constitucional. De hecho, una de las primeras cosas que hizo Chávez, cuando todavía, porque Chávez ganó las elecciones, las primeras elecciones las ganó limpiamente. Entonces decidió hacer una constituyente, y el objetivo de la constituyente no era tanto cambiar la constitución, porque de hecho la cambió, pero hizo una constitución liberal, no una constitución comunista como la de Cuba. Pero al hacer la constituyente, él tomó los poderes públicos y tomó el Tribunal Constitucional. Y a través del Tribunal Constitucional puedes hacer lo que te dé la gana para dinamitar los pilares de la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Tribunal Constitucional es el que interpreta la Constitución. Entonces la interpreta como ellos decidan. Y es uno de los elementos más importantes para ir al autoritarismo, que es ponerle la mano al Tribunal Constitucional y de ahí dinamitar los poderes públicos. Después hay otros paralelismos que tienen que ver con, por ejemplo, este tema de la libertad de expresión, que es clave. Lo vemos, estas leyes que quiere aprobar Sánchez, que ya son, primero hay ya una legislación que se hizo en España, que tiene que ver con la difamación, con el honor, que son las legislaciones adecuadas para la protección del ciudadano ante los supuestos abusos de un medio de comunicación. Pero aquí quieren ir más allá, quieren ir al Estado, al gobierno como censor de los medios de comunicación, condicionando la publicidad, condicionando cosas a través de mecanismos discrecionales. Entonces eso ya es una ruta muy clara hacia el autoritarismo. Tomar el constitucional, tomar los medios, y ahí van para una ruta absolutamente inequívoca. De hecho, la que fue presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela, que ahora es embajadora en España, ella hizo su tesis aquí en la Universidad de Zaragoza, y en esa tesis está bien expuesto cómo es que ellos, a través del Tribunal Constitucional, es una tesis muy curiosa porque los tutores de la tesis es la gente de Podemos. Estamos hablando de algo hace muchos años, la gente de Monedero, etc. Y en esa tesis que está en la Universidad de Zaragoza, pues que está expuesta, digamos, todo el mecanismo, la nueva manera como la izquierda toma el poder y destruye los pilares de la democracia burguesa, como dicen ellos, ¿no? Antes era a través de la dictadura del proletariado, ese tipo de cosas. Ahora no, ahora es llegar al poder por la vía democrática, utilizando los elementos democráticos, y después de que están en el poder, transformar en la línea autoritaria con el Tribunal Constitucional, con estos mecanismos. Bueno, por ir terminando, que tampoco queremos quitarles mucho más tiempo, si pueden matizar cada uno en un breve titular qué esperan de este proceso electoral, cómo creen que puede zanjarse y lanzar un mensaje de esperanza quizá para aquellos venezolanos que les escuchan y que les están viendo allí desde Venezuela. Yo diría, bueno, que el titular sería: los venezolanos lograron lo que parecía imposible. En segundo lugar, una lección de vida que sería un espejo para la comunidad internacional, incluidos los españoles, que vale la pena luchar por los ideales, que los principios no se deben pactar. Y eso es lo que han hecho los venezolanos. Cada ciudadano es como un apóstol, porque la lucha que se está dando ya es realmente espeluznante, porque la gente que va a esos actos y esas caminatas de kilómetros, siguiendo a María Corina, por ejemplo, o Edmundo González, lo hace pensando al mismo tiempo, bueno, ¿qué voy a conseguir para cenar esta noche? ¿Cómo voy a alimentar a los muchachos? ¿Cómo voy a hacer
para amanecer al siguiente día, porque la gente lo que hace allá es sobrevivir en medio de esa miseria que describió Miguel Enrique. Cuando a veces en Europa nosotros damos datos de cuál es el salario de un trabajador, hay gente que no nos cree y nos mira así de reojo, como acusándonos de falsificadores de la realidad. No, el salario de un trabajador en Venezuela, de una persona que trabaja 30 días al mes, no llega a 4 euros al mes. Y actualmente, junto con Argentina, somos de los países que acusan la mayor inflación. O sea, un salario envilecido, una inflación que es un látigo que castiga a las familias porque la economía doméstica se resiente. Así que, frente a esto, yo creo que lo que va a sobresalir es que es un pueblo en resistencia que logró una salida pacífica y democrática a la tragedia que ha venido padeciendo. Sí, bueno, para complementar algo de lo que dice Antonio, que es la esperanza del venezolano, que por primera vez esa esperanza pareciera que se fuera a materializar. Hay un tema también internacional. Este modelo autoritario de la izquierda posmoderna es un modelo que ha ido creciendo. Vemos cómo esta nueva presidenta de México quiere hacer una asamblea constituyente para más o menos la misma línea. Petro la quería hacer, Boric también, a veces le falla porque no tiene lo suficiente fuerza. Pero si Venezuela cae en este proceso, yo creo que eso va a ser muy importante para detener esto que ha ido creciendo, que es el modelo posmoderno de esta izquierda, que al final es el mismo modelo de la izquierda tradicional, no posmoderna, pero que ha ido consolidándose en el mundo porque intervienen elementos populistas, líderes populistas. Es un proceso de engaño demasiado grande y lo único que producen es pobreza, miseria y dictadura. Entonces, el hecho de que lo de Venezuela pueda cambiar es muy importante para el resto. De inflexión en el mundo, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias a nuestros dos referentes de hoy. Dos personas que han dedicado su vida a luchar por la verdad y la libertad. Y bueno, desde NEOS les agradecemos vuestra presencia hoy aquí. Que esta siempre será vuestra casa y que nosotros estamos en la defensa de las causas justas y en defensa de la verdad y de la libertad en Venezuela. Así que muchísimas gracias y un saludo. Gracias.